Entonces sí hay una orden de detención en México de Julio César Chávez en México, por eso es que lo metieron preso también. Julio César Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos a México y según informaron está detenido en la penal de máxima seguridad, oigan esto, de Hermosillo en Sonora. Bueno, vamos a ir, señores, en este momento en vivo hasta esta localidad mexicana con Roberto Baena para que nos dé más detalles de esta noticia que estamos escuchando. Roberto, adelante, cuéntanos qué está pasando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl, Lili. Pues sí, efectivamente, como bien comentan ustedes, pues a partir de esta mañana se informaba sobre esta detención ya en territorio mexicano de Julio César Chávez Carrasco, también conocido como el Junior, exboxeador mexicano de 39 años de edad, el cual pues fue deportado de Estados Unidos precisamente, donde fue detenido desde el mes de julio después de una pelea de exhibición que hizo allá en aquel territorio con el youtuber Jake Paul, el cual pues perdería a la postre, y pues unos días después fue detenido allá en Estados Unidos, como les comento, y esto porque era requerido por autoridades mexicanas. Y pues ya se encuentra después de haber sido reportado por Nogales y trasladado a la ciudad de Hermosillo. Se recibió a las 11:53 de la mañana del día ayer, lunes, en la garita de Denis de Concini, en la ciudad de Nogales, como les comento, y posteriormente fue trasladado al área del penal de máxima seguridad. También conocido como Ceferezo, es el Centro de Readaptación Social número 11 de Hermosillo, Sonora, en donde, como les comento, pues esta es una prisión considerada de máxima seguridad, en la cual pues fue inaugurada desde el 2012 por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, y curiosamente, como dato adicional, por el entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, el cual está pues ya en calidad de sentenciado allá en Estados Unidos. Y pues esta detención también era pues confirmada, además de por la ficha de detención que hizo la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Gobierno de México. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Televisa Espectáculos en vivo desde el lugar de los hechos en Hermosillo, México. Y Lili, espérate, entonces sí hay una orden de detención en México de Julio César Chávez en México, por eso es que lo metieron preso también. Claro, porque la pregunta que nos estábamos haciendo es si, obviamente, sí sabíamos de la deportación, Raúl, y desde hace ya algún tiempo atrás, pero al llegar a México, normalmente personas que lo deportaran o a cualquier país que te deportaran, uno va a su casa, a su familia. ¿Por qué estaba detenido en esta cárcel? Y ya escuchamos a la presidenta Sheinbaum confirmando que efectivamente había esta orden de aprehensión ya allá en México. ¿Por qué he estado hablando yo de esto? Unos días antes de que ICE lo detuviera, en Estados Unidos él había tenido una de las peleas más importantes del momento, que estuvo en pay-per-view y que yo pagué por verla por pay-per-view. Creo que pagué como $70 por ver la pelea, porque no tenía nada que hacer un sábado en la noche. Y me la puse a ver. No tenía nada que hacer. No, de verdad, la puse a ver en mi casa, pero muchísima gente vieron esta pelea, que él perdió la pelea, pero fue para mí lo principal, a 12 rounds. Que él se había rehabilitado, lo que yo entendía, que estaba rehabilitado, que estaba en buen camino, que se estaba recuperando de todos los problemas del alcohol y drogas que había tenido por tantos años. Obviamente, me hacía feliz por el padre, que el padre pasó por lo mismo y lleva tantos años ya rehabilitado. Exactamente. Y obviamente su padre sigue diciendo, señores, que lo escuchamos ayer, que él es inocente. Mi hijo es inocente, no tememos por nada, entonces veremos cuál es el proceso que se llevará a cabo en México si lo tienen ahora detenido allá. Pero perdóname, el hijo no se compara al padre como boxeador en nada. No, yo no estoy hablando Julio de boxeador, César Chávez fue uno de los humana. mejores boxeadores en la historia de este planeta. Lo sé.